A continuación, mi compañero Pedro y yo vamos a realizar una exposición de historia en la que describiremos las características principales del reinado de Felipe II. Felipe II es este que aparece en la imagen y, como podemos apreciar, tiene el mentón característico de la dinastía de los Austrias y nace en el 1527 y fallece en el 1598 con 71 años de edad. La madre de Felipe II fue Isabel de Portugal, que era la emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, y su padre, Carlos I de España y V de Alemania, con quien veremos más adelante va a guardar grandes semejanzas y algunas también notables diferencias. Felipe II, junto a su padre Carlos I, pertenece a la dinastía de los Austrias mayores, que han sido nombradas así por los historiadores como para resaltar su mayor actividad frente a los otros Austrias, que son los menores, que gobernaron durante el siglo XVII y llevaron a España a su decadencia. Esto lo veremos en el tema siguiente, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II el Hechizado. Bueno, Felipe II desde muy crío fue educado por su padre para asumir el trono de la manera mejor posible. Fue desde muy pequeño educado de esta forma. Y llegó a este con tan solo 16 años. Pero de todos modos iba muy bien preparado, como ya he dicho. Felipe II va a reinar durante la segunda mitad del siglo XVI, que se va a corresponder, este periodo se corresponde con el movimiento cultural y artístico del Renacimiento. Y aquí podemos ver la Capilla Sixtina. Tras la abdicación de Carlos I por su vejez, que como ya vimos en el tema anterior, estaba muy cansado, tenía la gota y otras enfermedades, va a dejar a su hermano Fernando Austria y el derecho a ser nombrado emperador de Alemania, mientras que Felipe II va a recibir los Países Bajos, formados por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el Franco Condado, que era la Borgoña española, Castilla, con sus territorios en América, Aragón, con los territorios mediterráneos y las plazas africanas. Luego veremos también que su política exterior se anexionará a Portugal, conformando así el mayor imperio que jamás había existido, donde nunca se pone el sol. En la siguiente imagen podemos apreciar todos estos territorios que acabo de nombrar, más los territorios portugueses ya anexionados. Felipe II era un rey muy enamoradizo, pero también en el matrimonio con las mujeres buscó también estrategias para anexionarse sus territorios debido a la política matrimonial que se venía dando desde los reyes católicos. Su primera mujer fue María de Portugal, que era su prima. Por este parentesco van a haber problemas de consanguinidad en su descendencia, y el infante Carlos va a tener, algunos problemas mentales y además se rumoreaba que pretendía aliarse a los rebeldes holandeses contra su padre. Por eso representaba un gran peligro y tuvo que ser encerrado por su padre Felipe II. Además, hay otro hecho, una anécdota que no pongáis en el examen, pero yo os la cuento, que la pretendiente del infante Carlos era Isabel de Valois. Y esta Isabel de Valois, posteriormente, vamos a ver que es la tercera mujer de Felipe II. Pero claro, la gente del pueblo no sabía que el infante Carlos tenía problemas mentales y que no podía contraer matrimonio. Y por eso creía que su padre, Felipe II, lo había encerrado en el castillo para así poder quedarse con Isabel de Valois, y así se predicó la leyenda negra que luego también mencionaremos con Antonio Pérez. Su segunda mujer fue María I de Tudor. María I de Tudor, reina de Inglaterra, era una mujer estéril, vieja, tenía 40 años, que era una edad bastante avanzada en la época, padecía embarazos psicológicos, que en realidad se llenaba de agua su estómago, pero que no eran embarazos naturales, y lo que va a buscar en este matrimonio es pretensiones, o sea, poder anexionarse en un futuro el territorio de Inglaterra. Tras el temprano fallecimiento de esta, se va a casar con Isabel de Valois, que es la princesa de Francia, hija del rey Enrique II y Catalina. Esta princesa era joven y muy guapa, y la va a querer mucho Felipe II. Igual que va a querer también mucho a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Tras la muerte de esta, va a tener a su última mujer, que es Ana de Austria, que también pertenece al linaje de los Austrias, pero que no va a tener ningún problema en la descendencia, y de hecho van a tener a Felipe III, que va a ser su sucesor en el trono. Bueno, a continuación vamos a exponer la política interior de Felipe II y los problemas que tuvo a la hora de desarrollar esta política.
Bueno, en un primer lugar, lo que nos vamos a encontrar en la política interior de Felipe II es que tiene una clara semejanza en la forma de gobierno con su padre, Carlos I, ya que ambos perseguían los mismos objetivos, que son dos: mantener la hegemonía dinástica de España y fortalecer el catolicismo a nivel europeo. También podemos encontrar algunas diferencias, como por ejemplo, Carlos I era un rey cosmopolita que iba donde se encontraba el conflicto, estaba en todas las batallas, y Felipe II apenas salió de España. Este, a su vez, se rodeó de un séquito español y en cambio su padre fue muy criticado al inicio de su reinado porque vino a España rodeado de un séquito extranjero. También otra característica única de Felipe II es que estableció la capital de Estado en Madrid, a la que, a pesar de establecerla allí, la consideraba insana y para ello mandó construir el llamado Palacio del Escorial. Bueno, también Felipe II mantuvo los mismos organismos implantados por los reyes católicos. El más importante de ellos fueron los consejos, en los que estableció un sistema polisinodial de varios consejos y que se dividían a su vez en temáticos y territoriales. Los temáticos, los principales, eran los de la Inquisición, las Indias, etc. Y los territoriales, pues de Aragón, de las Indias también. Y sobre todo mantuvo el Consejo de Estado, que se encontraba en Castilla, creado por su padre Carlos V en 1526. Otros organismos que también mantuvo fueron las Cortes, los virreyes, que hacían las funciones del rey en los territorios donde él no se encontraba, los secretarios reales, que apoyaban al rey en la vida cotidiana, los ayuntamientos y municipios que crearon la figura del corregidor, que pues los controlaba las cuentas y para que no se saltaran las normas que les marcaba la corona. Y por último la Santa Hermandad, que controlaba los caminos, el orden de los caminos. Un caso particular era para la Organización de América, que se crearon otros organismos, como la Casa de Contratación de Sevilla, que controlaba el comercio y la navegación en el transcurso del viaje, y el Consejo de las Indias, que elaboraba las leyes para América y nombraba a los cargos que allí iban para organizar todo ese territorio. Bueno, ahora mi compañero Pepe va a exponer los problemas internos que tuvo Felipe II en su reinado. Hola otra vez. Vamos a ver. Felipe II, como ha dicho mi compañero Pedro, heredó todo de su padre, hasta los problemas internos. Aunque mantienen el mismo ideal, ya nombrado por mi compañero, son distintos. Carlos I es extrovertido, tiene don de gente. Felipe II es introvertido, intransigente. Bueno, el primer problema interno con el que se va a encontrar Felipe II es la sublevación de los moriscos en las Alpujarras de Granada. Y es que va a surgir en Granada un movimiento morisco liderado por Diego de Córdoba y de Valor, que comienza la reconquista musulmana. Y van a encontrar una gran amenaza en estos moriscos, por un doble motivo. En primer lugar, se tenían odio porque eran falsos conversos. En realidad seguían practicando el Islam y rezando a la Meca y haciendo esas cosas. Y en segundo lugar, existía también un temor político a que se aliaran con los piratas berberiscos y a los turcos. Otra cosa que nos sale aquí también es que los moriscos practicaban el bandolerismo por las montañas y saqueaban a muchos cristianos. Pero bueno, ¿cuál va a ser la solución a este problema? La rebelión va a ser aplastada por don Juan de Austria, hermano de Felipe II. Pero lo que va a hacer es extender a todos estos moriscos por toda la península, porque la expulsión de los moriscos supondría la pérdida de una mano de obra cualificada que hace trabajos que nadie quiere hacer y está muy experienciado en estos trabajos. Así que lo que va a hacer va a ser
expandirlo, porque si no hay unión no hay poder. Entre los líderes moriscos destacaban Aben Humeya, Aben Humo y el ya nombrado Diego Córdoba. La siguiente foto muestra a Aben Humeya. Muy rica. Vale. Ahora, el segundo problema con el que se va a encontrar Felipe II es el problema de Aragón. Como hemos visto, pensar un poco, si es que es de lógica. Aragón siempre va a querer ser diferente respecto a Castilla, mantener sus privilegios, ser autónoma, en definitiva. Pues aquí va a pasar lo mismo. Van a defender sus fueros. ¿Los fueros qué son? Pues son estatutos jurídicos que regulaban o regían la vida de los aragoneses, tratando así de vincularse del poder central de Felipe II. Y se va a dar aquí la figura del Justicia Mayor, que era el que interpretaba estos fueros y constituía la máxima autoridad. Era como el propio monarca de allí. Pues bien, a este problema foral, al derecho foral, se le va a unir el problema de Antonio Pérez. Antonio Pérez era un secretario de Felipe II que se ganó toda su confianza. Se dice que, y a continuación os voy a decir algunas anécdotas que no aparece aquí ni tampoco tenéis que poner en el examen. Se dice que jugó con las tensiones entre don Juan de Austria, hermano de Felipe II, y Felipe II. Y le dijo a Felipe II que Juan, su hermano, tenía pretensiones sobre Inglaterra, aunque era mentira. Y Felipe II no le creyó porque ya desconfiaba de Antonio. Francisco Escobedo, vamos a ver que es también el secretario de don Juan de Austria, descubrió la falsedad de Antonio Pérez, quien contrató a un grupo de asesinos y acabaron con la vida del secretario de don Juan de Austria, Francisco Escobedo, por haber descubierto la verdad. Así pues, va a ser encerrado en la cárcel de Castilla, de la que va a lograr huir por la ayuda de su esposa Juana Coello, y va a llegar huye a Zaragoza, al territorio aragonés, donde va a pedir ayuda a Juan de Lanuza, que era el Justicia Mayor que se encontraba allí. Por desobedecer al rey, es ejecutado por Felipe II. Luego es encarcelado de nuevo y consigue huir a territorios europeos, hacia el norte, hacia Inglaterra y Francia, donde vivió pobremente y predicó la leyenda negra, antes nombrada ya, en contra de Felipe II. Luego también hay una característica, o sea, una anécdota aquí, y es el papel de la princesa de Éboli, que era una acompañante de Antonio Pérez, que traficaban juntos con los documentos gubernamentales de Felipe II, y se dice que de esta princesa estaban enamorados tanto Antonio Pérez como Felipe II y Escobedo. Por eso hubo ahí una fuente de conflicto. Pero bueno, esto no tiene mucha importancia. En la siguiente imagen podemos ver a Antonio Pérez. Este es Juan de Lanuza, el Justicia Mayor de Aragón. Esta es la princesa de Éboli, que era tuerta. Se dice que es la tuerta más guapa que ha existido. Y este es Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria. En un tercer plano nos vamos a encontrar con el problema económico. Se produjo una devaluación del dinero, del oro y la plata que llegaba a América. Y es que el dinero no tenía valor. Llegaba más dinero, había más monedas del valor que... Bueno, que sí, que las monedas habían perdido valor. Y vamos a ver que las empresas internacionales que desarrollan la política exterior Felipe II van a resultar muy costosas y va a sacar el dinero de España, por eso va a crear un gran conflicto económico. La mayoría de ese dinero era, como ya he dicho, para pagar los préstamos contraídos por la monarquía. Y se va a dar un hecho muy importante, y es que en 1557 se va a declarar la primera bancarrota. Bueno, y otro problema fue el del infante Carlos, que como ya lo he nombrado antes en la introducción, no lo voy a volver a repetir, solo decir eso, que tuvo problemas mentales, a pesar de ser el primer hijo de Felipe II, no pudo ser su sucesor. Se predicó la leyenda negra también con infante Carlos, etcétera. Vale. Este es el infante Carlos, que parece muy normal en la foto, pues no os creáis lo que parece. Bueno, a continuación, para terminar esta exposición, mi compañero Pedro va a exponer los principales puntos de la política exterior de Felipe II. Así que venga, chicos, un beso.
Bueno, voy a comentaros los principales aspectos de la política exterior de Felipe II, el cual, como ya he dicho antes, mantuvo los principios políticos de su padre, la conservación de la herencia dinástica y la defensa del catolicismo a nivel europeo. No obstante, a pesar de que fue un gran monarca, le aparecieron los siguientes problemas. En primer lugar, la sublevación de los Países Bajos, más adelante los problemas con Francia y con Inglaterra, y por último la amenaza que suponían los turcos. Bueno, en primer lugar, la sublevación en los Países Bajos. Los holandeses consideraban a Felipe II extranjero y estos también rechazaban los principios políticos absolutistas que él llevaba a cabo en todos sus territorios, por lo que van a rebelarse y varias de las razones del conflicto son: en un primer lugar se había desarrollado el calvinismo, que era un movimiento protestante opuesto a la concepción de un imperio cristiano que quería formar Felipe II. En otro aspecto era lo cara que estaba la vida en los territorios de Felipe II, ya que pues los precios de los productos eran altísimos y la gente vivía de una forma muy pobre. Y también, por último, y la más importante de las diferencias, o sea, de las razones del conflicto, fue las diferencias que había entre Bélgica y Holanda, que ambos formaban, junto con Luxemburgo, los Países Bajos. En un primer lugar había una clara diferencia en la religión, en la que en el primer lugar Bélgica era católica frente a Holanda, que era protestante, por lo que ahí se daba un fuerte conflicto. También había diferencias a nivel geográfico. Bélgica era muy montañosa, era minera, frente a Holanda, que tenía extensas llanuras, practicaba la agricultura. Y eso, Felipe II va a dar una solución a este conflicto. En un primer lugar, manda al duque de Alba a los Países Bajos y este crea un tribunal llamado de los tumultos para sancionar a los sublevados de esas regiones. Este tribunal se hace tan impopular entre el pueblo holandés que se le conoce con el nombre de Tribunos de la Sangre. Esta represión falla, por lo que en un segundo momento Felipe II manda a su hermano Don Juan de Austria, que era su hermano bastardo. El cual firma con los holandeses el llamado Edicto Perpetuo, por el que les concede la libertad religiosa y les devuelve los privilegios que les había quitado. Esta guerra fue muy costosa para la economía española, ya que se alargó durante 80 años. Bueno, aquí vemos al duque de Alba, que como podéis ver en la foto, pues no tiene ningún parecido con la duquesa de Alba. A la derecha pues se encuentra el hermano bastardo de Felipe II, Don Juan de Austria. Posteriormente, se me ha olvidado decir que con los Austrias menores el territorio holandés logrará la independencia. Bueno, ahora voy a comentaros el problema que tiene con Francia, pero esto en nuestro libro no sale, así que si queréis tomar nota o algo, pues eso. Bueno, aquí Felipe II va a llevar a cabo una batalla contra el rey de Francia en ese momento, que es Enrique II, que es la batalla de Saint-Quentin en 1557. Con esta batalla, ambos firman la paz de Cateau-Cambrésis y a través de ella Francia renuncia a intervenir en Italia y eso. Y bueno, esta es una foto de Enrique II. Ahora os voy a comentar el problema inglés, que fue uno de los principales problemas de la política exterior de Felipe II. Bueno, la reina Isabel de Inglaterra, llamada la Reina Virgen, que era hermana de la segunda esposa que tuvo Felipe II, que era hermana de María Tudor. El título de virgen en verdad no era así, porque era estéril, pero en verdad se acostaba con todos los piratas de Inglaterra. Bueno, una anécdota que no tenéis que poner en el examen.
Bueno, Isabel será el azote de Felipe II y apoyará a todo el que vaya en su contra, proporcionándole ejército, dinero, de todo. Ya que no aguantaba el dominio comercial que tenía España en América ni la supremacía de la flota española. Bueno, aquí tenéis la foto de Isabel I de Inglaterra, que se alía con los piratas Drake y Hawking, que son los líderes de los piratas ingleses, y les encarga que roben el oro y la plata procedente de América y que saquen los barcos españoles. Felipe II, cansado de todo esto, creó una inmensa flota llamada la Armada Invencible, paradójicamente, porque es la primera derrota que sufre España, que fue derrotada frente a las costas inglesas en 1558. Es este hecho el que va a marcar el inicio de la decadencia de España a nivel europeo y económico, político, en todos los aspectos. Por último, uno de los problemas que tuvo fue el enfrentamiento que llevó a cabo con los turcos. El objetivo que los turcos perseguían era expandirse por el Mediterráneo y para conquistar territorios, plazas fuertes, y además pues suponían un peligro para los españoles, ya que atacaban a los barcos para saquearlos y a los puertos. Entonces Felipe II va a recurrir al Papa Sixto IV, junto con la ciudad de Venecia y el mismo rey van a formar la Liga Santa. La flota que forman derrota a los turcos en la batalla de 1571, llamada la Batalla de Lepanto. Bueno, con el nombre del Papa había un error, que en verdad con el que salió Felipe II fue el Papa Pío V. Esta Liga Santa, en la Batalla de Lepanto, que se llevó a cabo en el Golfo de Lepanto, de ahí el nombre, se dio una decisiva batalla que fue naval, pero se convirtió en terrestre. Es decir, que la estrategia que va a seguir fue la del abordaje, jugando un papel muy importante en los célebres tercios, importante en otras batallas que llevó a cabo Felipe II. El Mediterráneo quedó así con la derrota de los turcos. En esta batalla participó, como todos sabéis, el célebre escritor Miguel Cervantes, que se dice que perdió una mano, pero en verdad no, porque se le quedó tonta y no pudo usarla. Por último, el aspecto más positivo que va a tener la política exterior de Felipe II fue la que consiguió la anexión de Portugal. Los reyes católicos sentaron las bases anteriormente, pero con este monarca fue con el que se unió. Esta unión se llamó la Unión Ibérica, que llevó a cabo en el 1580, y tras la muerte de Sebastián, con Sebastián, que era rey de Portugal en ese momento y primo de Felipe II, a su muerte, Felipe II reclama el trono portugués. Para ello recurre a las Cortes de Tomar en 1531, que lo eligen como rey con dos condiciones. En primer lugar, era jurar las reyes de Portugal, jurar los fueros y privilegios que en aquellos territorios se daban. Y en segundo, que estableciera, en la ausencia del monarca, un virreinato con una figura de un portugués. Bueno, y con la unión de los territorios que tenía Portugal, se va a configurar el mayor imperio creado hasta entonces, al unirse a España, las plazas fuertes en África, el amplio territorio de Brasil y territorios que tenía Portugal en Asia y en el Atlántico. Bueno, y con esto concluimos nuestra exposición. Espero que os sirva. Y de nuevo aparece aquí el mapa, que ya ha aparecido antes en la introducción, donde podemos observar las plazas africanas, ahí en el continente africano, el territorio de Brasil en Sudamérica,
Portugal, la península ibérica por completo. En la parte superior a la derecha, la foto del infante Carlos. Abajo el Palacio del Escorial. Y nada, y los territorios asiáticos también. Y nada, esto ha sido todo y espero que os haya gustado. Venga.